cuanto a lo que se ha dicho respecto al tema que nos anima esta tarde, el factor que yo creo que es importante analizar respecto a las relaciones Unión Europea-Cuba, o los factores que motivan esta situación tan compleja, es el amor-odio y el complejo de no maltratar a Cuba, aparentemente al gobierno cubano que tiene la Unión Europea. Esto de no maltratar es no generar mayores conflictos que los que ya existen. La Unión Europea tiene mucho pragmatismo a la hora de tomar decisiones en el orden internacional, y en este caso concreto ese pragmatismo se materializa en cuidar el diálogo político. Y esto es importante porque es vital que ese diálogo se mantenga y que lógicamente la cooperación al desarrollo también se mantenga. Y cuando digo que se mantenga es porque una cosa es el gobierno cubano y otra cosa es el pueblo de Cuba. Y en este caso concreto la Unión Europea tiene que velar por mantener una situación de pacta sunt servanda en las relaciones internacionales, fundamentalmente en el tema cubano. La relación con Cuba es compleja, y es compleja porque Cuba tiene una situación particular. La Unión Europea es el principal socio comercial que tiene Cuba. No solamente es el principal socio comercial, es el país que más tráfico mercantil y más exportaciones tiene respecto a Cuba. Y no solamente es eso, es a su vez el país que más turistas envía a Cuba. Y en cuarto lugar, Europa es el país que más colaboración y ayuda al desarrollo a través de los fondos europeos de desarrollo tiene respecto a Cuba. Y respecto a Cuba también, la Unión Europea ha tenido una política, yo diría que consecuente, y aquí estoy de acuerdo también con Orlando en ese criterio. Cuba ha cometido una serie de irregularidades en el orden internacional y sobre todo derechos humanos, donde la Unión Europea ha dado varios toques. El toque más importante se dio en el año 96 con una política llamada Common Position, o posición común, donde se estableció como criterio la transición democrática en Cuba, el respeto a los derechos humanos y las garantías de pluripartidismo que el gobierno, o sea, que el régimen cubano debería mostrar de cara a la comunidad internacional. Esa posición común se establece en diciembre del año 96 como consecuencia fundamentalmente del derribo de las avionetas de Hermanos Arrasate. Como ustedes saben, eso rompió una buena armonía que existía entre Cuba y la Unión Europea, buena armonía que incluso podía haber posibilitado, entre otras cosas, que Cuba accediera no solamente al Tratado de Lomé, sino ya posteriormente en el 2000 al Tratado de Cotonú, y que efectivamente se beneficiara de una serie de mejoras en el orden económico que la Unión Europea tiene a través de la ACP. Cuba es miembro de lo que es Asia, Caribe, Pacífico, que son, la Unión Europea tiene dos grandes acuerdos de colaboración con el mundo, vamos a llamar, en desarrollo, fundamentalmente marcado por las relaciones ex-metropolitanas o ex-de colonias que tuvieron los países europeos que integran la Unión Europea actual, y que miman, protegen e intentan hasta el año 2020, desde el año 2000 hasta el 2020, propiciar una buena relación económica con los países que en su día fueron colonias de la Unión Europea. Cuba, como bien es sabido, en el año 2003 agrava aún esta situación. Desgraciadamente, aquí hay testigos y testigos que vivieron ese dolor. Agrava esta situación en el año 2003 con la Primavera Negra, que trae como consecuencia que se suspenda definitivamente la entrada de Cuba en el Tratado de Cotonú. ¿Y por qué insisto tanto en esto de Cotonú? Porque al régimen cubano lo que realmente le interesa es el tema económico. En las relaciones con la Unión Europea lo que realmente le motiva es el factor económico. Como último miembro de la ACP, Cuba es el miembro número 79 de la Asia, Caribe, Pacífico, Unión Europea, y esto propicia que el régimen actual se vea en la tesitura, el régimen cubano actual en la tesitura de no tener, excepto la cuota azucarera de la Unión Europea, que compra creo que 59.000 toneladas de azúcar anuales, el resto de las relaciones se embarcan en un entorno estrictamente muy limitado. La Unión Europea tiene que velar, como vela para que entren sus socios dentro de la Unión, velar porque Cuba sí cumpla estos requisitos. Y estos requisitos de respeto a los derechos humanos, de garantía de libertades políticas, de Estado de Derecho y de, en definitiva, propiciar la existencia del pluripartidismo y de elecciones libres, etc., todo ello con la libertad de los presos políticos y de conciencia, es lo que realmente Europa ha venido premiando o ha venido requiriendo con carácter
prácticamente más firme, menos firme, pero casi siempre permanente, en las relaciones bilaterales con Cuba. Digo bilaterales, Unión Europea-Cuba. ¿Dónde se traba todo este conflicto? Y aquí ya quiero dejar que sea el señor Gracia el que entre en mayor énfasis. Se traba en el hecho de que España, en las relaciones con Cuba y en la opinión que marca respecto a Cuba en la Unión Europea, tiene un peso muy importante. Y ese peso tan importante trae como consecuencia que pueda vetar o pueda impedir el criterio de unanimidad que se requiere para levantar no solamente las sanciones, sino también para facilitar la presión o la exigencia de que se posibilite efectivamente un cambio democrático en Cuba. La Unión Europea tiene que, lógicamente, como dije al principio, tiene que mantener esa exigencia, pero tiene a su vez que facilitar un diálogo político permanente. Ese diálogo político permanente, a su vez, tiene que venir bajo las premisas de los mismos criterios, y esto es importante, de los mismos criterios que Europa exige al resto de los países que integran la misma Unión Europea. No es concebible que Europa le exija a Turquía el respeto a los derechos humanos para integrarse en la Unión Europea y no le exija a Cuba el mismo respeto a los derechos humanos para mantener con Cuba una relación bilateral amplia, dinámica y activa. Esos son los elementos que nosotros hemos insistido siempre de que tiene que ser un ius vigilando permanente de la Unión Europea respecto a Cuba, en el sentido de no propiciar ningún tipo, y aquí ha sido firme la Unión Europea en este sentido, ningún tipo de colaboración que no venga aparejada con una mejora real, una mejora contrastable y una demostración fehaciente y absolutamente fuera de cualquier duda de que Cuba está cambiando hacia una transición democrática, que es la posición común. Por tanto, nuestro punto de vista es que mientras no se materialicen efectivamente cambios sustanciales en derechos humanos, en Estado de Derecho, en libertades políticas y en garantías pluripartidistas y de libertad de circulación y de libertad de mercado y de todo lo que exige la propia Unión Europea para sus miembros respecto a Cuba, tiene que mantenerse esa posición común. Es una posición común que no es estrictamente hostil, es una posición común bastante sui generis, porque lo mismo se aprieta que se suaviza. Es un juego palo-zanahoria que la Unión Europea ha mantenido durante los últimos casi 15 años respecto a Cuba, que es verdad que no ha propiciado el cambio democrático, pero también es verdad que ha mantenido a raya una serie de elementos que en el régimen cubano se han dado como consecuencia de la arbitrariedad, fundamentalmente en los dos puntos que he mencionado, el derribo de las salinetas de Hermanos al Rescate y de la Primavera Negra del 2003. Por tanto, Cotonú, que sí es un premio para la dictadura, no se ha dado, esto es importante. En Lomé tampoco se dio. No es justo ni es lógico que se quite la posición común, es conveniente que esta posición común se mantenga. España tiene complicado en su presidencia rotatoria a partir del año 2010 cambiar esa posición común tal y como ha anunciado Moratinos, y que en este caso concreto tendrá que conciliar una serie de posturas muy importantes en el resto de los países que integran la Unión. Por tanto, nuestra opinión es, yo creo que es prácticamente la de casi todo el mundo, que la Unión Europea tiene que alinearse con los derechos humanos, tiene que exigir que esos derechos humanos en Cuba se cumplan, que la transición democrática, que es la clave de la posición común, siga siendo un elemento fundamental y que en definitiva se siga cooperando y se siga ayudando al desarrollo con el pueblo cubano, que aunque no le llegue prácticamente nada de esa ayuda, no le trascienda efectivamente en mejoras sustanciales económicas al país, a su modus vivendi y a la calidad de vida, al menos es una postura bien definida en cuanto a lo que es un futuro democrático para nuestra patria. En fin, esta era un poco la idea que quería comentar con ustedes, y bueno, quedo expedito y quedamos todos también a que Jesús nos anime también con su punto de vista, que será lógicamente mucho más contundente.